el día de hoy nos acompaña Ivonne Juárez Escalera, ella es coach de Aequalis. Muchísimas gracias, Ivonne, por estar aquí con nosotros. Al contrario, a ustedes, gracias por la invitación. Hoy estamos contentos porque se están realizando algunas jornadas Así muy es. interesantes en donde todos estamos incluidos. Así es. Porque pues esta ciudad se ha caracterizado precisamente por la inclusión y queremos que nos compartas primeramente qué es Aequalis, a qué se dedican ustedes y hacia quiénes van dirigidos. Por supuesto, te agradezco muchísimo y bueno, gracias a todos por estar pues ahora sí que en esta intervención con nosotros. Y bueno, te platico rápidamente. Aequalis junto con el Instituto de las Personas con Discapacidad nos estamos encargando de hacer unas jornadas psicológicas, así las llamamos en este caso nosotros. Y bueno, prácticamente nos dedicamos a dar esta clase de pláticas y esta clase de reuniones y conferencias que hacemos para las personas con discapacidad. Por supuesto, también en esta parte estamos incluyendo a la familia, no nada más a la persona que vive la discapacidad, sino también todo el núcleo familiar, porque también ellos viven la discapacidad. Por supuesto. Oye, a ver, y platícame, ¿a partir de cuándo se empezaron estas jornadas y cómo pueden acceder o podemos acceder a ellas? Padrísima tu pregunta, muchas gracias. Estas jornadas se iniciaron justamente el 19 de septiembre, unos minutos antes del temblor. Y bueno, obviamente a raíz de todo esto que estaba sucediendo en la Ciudad de México, nosotros la verdad es que apoyamos muchísimo y obviamente fue como una iniciativa en la cual nosotros abrazamos aún más el proyecto porque como país estábamos con esta sensibilidad y todo esto que vivimos y por supuesto que esto se fue haciendo cada vez más fuerte. Entonces, pues sí, es una señal muy interesante el inicio de cuando nosotros comenzamos a hacer todo este tipo de trabajo. Fíjate, algo que me parece muy interesante en estas jornadas es que no solamente se están enfocando a las personas que viven la discapacidad, sino también las personas que están en contacto con, porque muchas veces esto pasa de un día para otro y estamos en ceros y no tenemos esa cultura o esa conciencia de qué es lo que debemos hacer. ¿Cuáles son los temas que están abordando en las jornadas para la gente que no ha tenido, bueno, que no ha sufrido o no ha vivido una discapacidad y que ahora la está viviendo? Por supuesto, los temas pueden ser varios, los dividimos por supuesto en temas que pueden ser de sumo interés. Aquí no estamos en una situación, como tú bien lo dijiste, excluyendo a nadie. Los temas pueden ser desde el niño interior, cómo sanar las heridas. Esta ocasión, el próximo miércoles, vamos a tocar un tema súper importante que es adicciones y discapacidad. Ya está. Y esto está padrísimo porque además de todo, nosotros lo que queremos es como un tema de prevención, ¿no? Que el tema de la discapacidad no sea como la excusa de que probablemente busques una fuga o un refugio que no es el camino correcto. Claro. Entonces, junto con ello, la verdad es que estamos teniendo mucho apoyo por parte de las personas que viven la discapacidad y además también nos están sugiriendo temas. Un ejemplo de ellos también estuvimos con este tema súper interesante que fue la sexualidad y la discapacidad. Entonces, la verdad es que nuestras jornadas cada vez se están haciendo como más llamativas, y es para todos. Ivonne, ¿dónde podemos consultar más información al respecto? ¿En dónde podemos nosotros pues acercarnos para participar y para aquellas personas que tienen discapacidad o que conviven con alguna persona con discapacidad, pues se acerquen y por supuesto agarren esta mano que ustedes están tendiendo? Por supuesto, nosotros estamos ubicados en la calle de Sastrería, en la colonia Venustiano Carranza, y obviamente también para mayor información están nuestras redes sociales, que está justamente en el Instituto de la Discapacidad para las Personas con Discapacidad y o Aequalis. Entonces ahí obviamente pueden tener toda la información. También dentro de esta plataforma, por supuesto, se encuentran los temas anticipadamente que nosotros vamos a tratar. Y bueno, pues estamos listos para atenderlos. Estamos prácticamente en dos áreas, que es la parte psicológica y estamos también con este tema del coaching. La verdad es que estamos viviendo un mundo en el cual todos estamos incluidos dentro de. Claro. Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir a traernos esta opción para la gente que vive con discapacidad y la gente que también convive con ellos y no están solos. Así que hay que acercarse a estas jornadas para que puedan estar más informados.